Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 104 y 105. Emperador. ¿En serio esto es para mí? Regina preguntó sorprendida y avergonzada. Ana les había llamado para comer. Para comodidad de los heridos, la mesa se trasladó cerca de donde estaba Emiliano dormido y Antonio y David recostados. Regina estaba sorprendida, sabía muy bien la gran importancia de los suministros de comida, antes ya estaba estupefacta por el pan blando e ingredientes frescos de cuando hicieron sándwiches, pero ahora, la comida se volvió aún más extravagante. Verduras frescas y en perfecto estado, carne magra y sazonada exquisitamente, una sopa caliente con olor delicioso. Regina hasta dudaba de que estuvieran en un apocalipsis. Así es, cariño, hay mucho más, así que puedes repetir todo lo que quieras. Por cierto, esta es la porción de tu tío, le hice a Benaya que no puede comer cosas sólidas y tan pesadas todavía, de lo contrario le dolerá el estómago. Ana le dio una dulce sonrisa a Regina. Regina se avergonzó, se sentó en su asiento y tomó una cuchara con el rostro sonrojado. Gracias, ella dijo en un tono bajo. Independientemente de lo raro que había en el asunto de los muebles, utensilios y alimentos que aparecieron de la nada, muy pocos compartirán sus provisiones sin medir. En eso, Regina estaba sumamente agradecida. Con sinceridad, había pasado un tiempo en que ella había comido algo decente. Oye, ¿puedes comer esto? Daisy preguntó al cuervo, el cual todavía tenía su vigilancia activa. El cuervo vaciló, antes se prometió no confiar en humanos desconocidos que fácilmente podrían matarlo, pero al oler y ver la deliciosa comida humana, él no pudo evitar dejar su miedo atrás. ¿Puedo? Sin necesidad de decirle, el cuervo por sí mismo se acercó a la mesa y enterró su pico en el tazón. Por cierto, me lo he preguntado desde antes, ¿está bien que Daisy coma comida humana? César preguntó. A excepción de Elena, que no sabía que Daisy era una ardilla y miró a César confundida, los demás se miraron unos a otros. Bueno, ahora es un mutante, no creo que le afecte, Ana contestó. Desde el primer momento, si la comida le hiciera daño, ella jamás le hubiera dejado probar. A las ardillas les hace mucho daño el azúcar y el pan, mi maestra se los dijo a unos compañeros que querían darle de su lonche a una. ¿Eso también está bien? Rubén preguntó preocupado, antes ya había visto a Daisy comer golosinas. Daisy y Antonio se pusieron rígidos. No te preocupes, pequeño, ahora eso tampoco le afecta, sonrió John. Ah. Abuela, Antonio susurró en los oídos de Ana, su voz tenía pánico. Tranquilo, Antonio, incluso cuando Daisy era una ardilla normal el joven maestro controló muy bien su dieta. ¿Por qué crees que era tan estricto? Todo lo que se le daba fue hecho especialmente bajo recetas aprobadas por los mejores veterinarios del país. No había dulces, golosinas ni pan normales por toda la mansión. Ana dijo en voz baja al asustado Antonio. Oh, ya veo, entonces la amiga Daisy está bien, Rubén contestó a John con una sonrisa. Siempre he comido de todo desde que tengo uso de razón, pero puedo asegurarles como animal evolucionado que la comida que podemos digerir ya no se restringe para nosotros, de lo contrario, ¿cómo devoraríamos carne humana? El cuervo levantó su cabeza para comentar, para después seguir engullendo a toda velocidad. Amigo cuervo, ¿cómo conociste al tío de la amiga Regina? ¿Eras su mascota? Cecilia preguntó con los ojos llenos de emoción mirando al cuervo. Desde antes los mellizos y ella tenían mucha curiosidad y querían acercarse a él, pero como el cuervo era muy vigilante no pudieron. ¿Tienes un nombre? La hermana Daisy sí tiene uno, ¿tú también tienes? David siguió la pregunta de Cecilia. ¿Recuerdas cuando eras un cuervo normal? ¿Qué se siente volar y estar muy alto? Rubén tampoco desaprovechó la oportunidad.
Ash, crías humanas. Pregunten cuando termine de alimentarme. Humana cocinera, ¿puedo comer más? El cuervo contestó. Debido a que el tema de conversación cambió abruptamente, nadie tomó en cuenta a un rígido Antonio y a una asustada Daisy que se miraban con pánico, ambos como si estuvieran poniéndose de acuerdo, se asintieron con la cabeza para después desviar las miradas como si nada hubiera pasado. Tranquila, nadie lo sabe, solo me alegro de no haberme matado, Daisy pensó internamente suspirando de alivio. El hecho de que muchas veces, Antonio y ella comían golosinas traídas del exterior, o mejor dicho, del recorrido de la secundaria a la casa de Antonio a escondidas de Anna y Derek, nadie lo sabía. Los dulces no solo eran controlados para Daisy, como Derek no era de comer mucha comida chatarra, esta tampoco se encontraba en la mansión, ni tampoco en la casa de sirvientes, por lo que Antonio también sufría con el chequeo constante de su abuela. Y en una ocasión que se escondía para comer lo que trajo de contrabando, terminó siendo descubierto por Daisy, la que en cuestión de segundos fue sobornada. Esto se volvió un hábito de todos los viernes. Qué suerte tuve de no morir de una intoxicación gástrica, en esos momentos era una ardilla normal, siento haberte llamado ogro muchas veces Derek, lo bueno que nunca nos descubrieron, Daisy suspiró, para después mirar a hurtadillas a Derek. Derek, que debería estar prestando su atención a su plato de comida, para malas noticias de Daisy estaba mirándola fijamente, con una sonrisa dulce en su rostro que fácilmente haría latir el corazón de hombres y mujeres por igual sobre ella. Daisy comenzó a sudar frío. Los labios de Derek sonreían, pero sus ojos no. Posiblemente sería castigada después. Daisy solo pudo rezar internamente, deseando que Derek se apiadara de ella. Ya era el atardecer, sin embargo, Emiliano aún no daba indicios de despertar, por lo que Derek, Daisy y Hugo en compañía del cuervo que intentaría dirigir el camino, querían hacer el intento por encontrar el almacén que resguardaba la estatua. Regina quería ir con ellos, pero preocupada porque Emiliano despertara cuando ella no estuviera y se asustara, al final solo pudo darle sus suposiciones de que almacenes podrían pertenecer a la construcción. Ella no trabajó allí, pero al escuchar mucho del proyecto por Emiliano, lo que sabía podía servir. Creo que es por aquí, recuerdo que era un hogar humano así. ¿O de esta forma? El cuervo intentaba señalar con su pico los lugares que le eran familiares. Regina dijo que lo más seguro es que la fachada tenga el logo del servicio de construcción contratado para hacer el edificio. Los almacenes aquí se rentan y para distinguir los que ya están ocupados se les pone temporalmente algo distintivo de la persona o empresa que los rentó, Daisy dijo recordando las palabras de Regina. El logo era azul y tiene un casco de construcción, lo recuerdo, Hugo mencionó. Ah. Justamente cuando Hugo terminó sus palabras el cuervo exclamó, ya recuerdo, síganme. Poco después de seguir al cuervo, este los guió a una colonia cercana en donde anteriormente era el nido del conejo. Pronto una casa totalmente cerrada con un portón de hierro estaba frente a ellos. Muchas casas iguales a esta estaban por todos lados, algunas ya estaban saqueadas. El ya casi indistinguible logo de la compañía de construcción estaba en una pared, por lo que el cuervo no se había equivocado y los había llevado al lugar correcto. La puerta solo está superpuesta, personas antes de nosotros ya intentaron saquear este almacén, Hugo mencionó al abrir el portón de hierro. Posiblemente quisieron saquear toda la zona, y solo se llevaron aquellas cosas que servirían como comida, Derek contestó. Al entrar al almacén, como Derek había dicho, el material útil así como utensilios necesarios no se veían por ninguna parte. El almacén estaba casi solo y pocas cosas estaban esparcidas por el suelo. Adentrándose más, en una polvorienta mesa, Daisy miró una aterrada caja negra todavía con pedazos de tierra sobre ella, como lo primero que pensarías en ver una caja fuerte es el dinero, cosa ya no necesaria en un apocalipsis. Esta fue ignorada y rumbada. Los ojos de Daisy se abrieron. Esa caja.
Aprovechando que la atención de los demás estaba en buscar la estatua, Daisy se acercó a esta. Sin embargo, cuando quebró el candado para abrirla, inevitablemente llamó la atención de Derek, Hugo y el cuervo. ¿Qué encontraste?, Derek le preguntó. Otra caja, como la de Ciudad Zafiro, Daisy le contestó quitando rápidamente la tela de adentro para después dársela a Derek. Derek tomó la caja, con Hugo y el cuervo a su lado, inspeccionó lo que había adentro. Es medicina, y un botiquín de primeros auxilios, Hugo mencionó después de darle una mirada rápida. Era extraño que ambas cajas que encontraron tuvieran cosas convenientes para un apocalipsis. Humano fuerte, ¿qué tienes en las manos? Brilla, el cuervo dijo mirando lo que Derek tenía en sus manos. Allí Hugo notó que la atención de Derek estaba completamente en un pedazo de tela. ¿Un logo escolar?, él dijo confundido. Derek entrecerró sus ojos. Era como si hubieran recortado el logo de un uniforme. Sin embargo, por alguna razón este le era muy familiar, como si en un sitio de su memoria pudiera recordar ver a alguien con este. Mientras Derek, Hugo y el cuervo analizaron el interior de la caja, Daisy ya había leído las palabras escritas en la tela. A diferencia de la primera vez, en esta ocasión ella estaba más tranquila. Hola Mairena. Nunca olvides, no puedes olvidar, definitivamente debes recordar. No lo entiendo, sinceramente, pero lo anotaré, así no lo olvidarás. ¿Sabes cuándo muere algo? Cuando lo olvidan. Por eso el mundo se está acabando. Letras sumamente parecidas a las anteriores. Era obvio que la misma persona escribió ambas notas, y para acabar, el mismo dibujo de Mairena y el raro mapa con los mismos señalamientos. Daisy arrojó la tela a su madriguera. Ella no entendió absolutamente nada de lo que quiso transmitir la persona. Oigan, ¿eso es lo que buscaban? El cuervo sacó a Daisy de sus pensamientos al preguntar. Apuntando con su pico, el cuervo señaló un cuarto alejado. Por la ventana en el interior un gran bulto envuelto en lonas era apreciable. En una de las esquinas en donde la lona no cubría, un brillo blanquecino resplandecía. Soy bueno encontrando cosas brillantes, el cuervo dijo con cierto orgullo. Como no había llaves, Hugo tumbó la puerta del pequeño lugar. Al ver que Derek y Daisy iban detrás de él, no perdió tiempo y quitó de un jalón las lonas que cubrían. Es diferente, Daisy no pudo evitar murmurar. Una estatua parecida al mármol, bellamente tallada. Sin embargo, esta vez no era una mujer, sino un hombre con un cuerpo fornido y rasgos hermosos, cuyos ojos y gran parte del rostro estaban tapados. Largas túnicas un poco ajustadas en el torso volaban como si hubiera aire. El hombre montaba una leona y un tigre se postraba a sus pies, y en uno de los brazos del hombre que se extendía hacia el cielo, un látigo de cuero desgastado se encontraba firmemente en su puño. Y en la base de la estatua, letras también eran apreciables. Daisy, guárdala, no podemos quedarnos mucho tiempo, dentro de poco el sol se esconderá. Derek habló. Daisy asintió para después guardar la estatua en su madriguera. Cuando tenga más tiempo, reflexionaré bien todo esto, ella pensó. No tardaron en salir del almacén. El atardecer se extendía por el cielo y tonos anaranjados y rosados se apreciaban en las nubes. El paso de los tres y el cuervo que volaba era rápido, pero estando cerca de la casa que usaron como guarida temporal, el cuervo abrió sus ojos con vigilia y confusión, mientras que Hugo sacó su pistola y Daisy se paró frente a Derek con rapidez. Olvidé decirlo, iba a hacerlo cuando nos fuéramos, pero ahora me arrepiento de no haberlo hecho antes. Debimos quemar los cuerpos, ella comentó frunciendo sus cejas. Los mestas sí pueden rondar durante el día, pero solo en los lugares oscuros y donde la luz del sol no llega. Por ello aquellos que logran esconderse antes de que llegue el día no se desintegran y simplemente rondan por ciertos lugares esperando la noche. Esto Daisy lo sabía. También conocía el hecho de que los lugares en donde se encontraban una gran cantidad de cadáveres incrementaban las posibilidades de que naciera un mesta más fuerte de lo normal. Daisy lo sabía, pero de todas maneras la escena frente a ella era sumamente inquietante y asombrosa.
Era el atardecer, pero de todas maneras el sol aún no se escondía, los rayos del sol aún alumbraban. Sin embargo, un Mesta con cuerpo humano, cuyas partes por debajo del torso no existían, se arrastraba con las manos del cadáver dejando sangre negra y fea por su camino. El cuerpo se iba quemando, pero aún así, el Mesta no se detenía. Este iba directo hacia ellos, sus ojos sin vida y en descomposición solo los miraban. Justo cuando Hugo iba a disparar, Derek lo detuvo. Espera, algo es extraño, no está atacando. Los Mesta agredían sin raciocinio alguno, y el que estaba frente a ellos era demasiado tranquilo, incluso a pesar de que se iba quemando, no parecía que tuviera prisa. El Mesta dejó de arrastrarse, levantó la cabeza humana cuyo cráneo era visible, y en una horrorosa escena, el rostro del cadáver formó lentamente y con espasmos una torcida sonrisa. La boca entonces se abrió, sonidos rasposos y extraños salieron del Mesta, gruñidos, gritos e incluso silbidos. Daisy se puso rígida con sudor helado bajando por su frente. ¿Acaso está intentando hablar? Encantado, una voz sin vida, grave y rasposa sonó en el lugar. El cuervo aterrizó sacando sus garras. Hugo no dejaba de apuntar con su pistola, mientras que Derek y Daisy no dejaban de hacer contacto visual con el Mesta. ¿Quién eres? Daisy preguntó con su guardia totalmente alta. Por dentro ella estaba sumamente confundida y en caos. Algo como eso nunca fue narrado en todo lo que ella leyó. Y entonces, repentinamente, el rostro del Mesta se deformó, un líquido nauseabundo se desprendió de él. Sin embargo, una risa lunática y espeluznante salió de su mandíbula dislocada. De este cuerpo, no es suficiente. Daisy olfateó, y entonces su expresión se asustó. ¿Este líquido? Hugo, dispara. Ella gritó. Sin embargo, para antes de que Hugo reaccionara, Derek ya había disparado con su pistola. Disparo. El cuerpo del Mesta comenzó a desintegrarse a una velocidad más rápida, el líquido de igual forma comenzó a evaporarse. El Mesta tenía pensado explotar. Pero antes de que ellos se aliviaran, el Mesta cuyo cuerpo se retorcía y quemaba, apoyó su cabeza en el suelo sin dejar de verlos, soltando unas últimas palabras escalofriantes. Nos bebemos en la capital. Emperador. Daisy sintió que un trueno caía en su cabeza. ¿Capital? ¿Mesta con la capacidad de hablar? Maldita sea, ¿no se suponía que su primera aparición sería dentro de 3 meses? Daisy murmuró maldiciendo por dentro. Masacre en el refugio humano 24. La aparición del primer Mesta anormal con la capacidad de hablar. La guerra y el bastardo que acabó con incontables vidas humanas y provocó el colapso de varios refugios. Un Mesta que se llamaba a sí mismo general frente a Rodrigo. Daisy sentía sus palmas sudadas y temblando, pero entonces, ella captó algo más. ¿Emperador? Daisy abrió sus ojos sorprendida. Si mal no recordaba, la mirada del Mesta estaba enfocada solamente en Derek. Los rayos del atardecer caían suavemente y generaban un poco de calidez en el ambiente frío de invierno, si no fuera por la tétrica escena de un cadáver desapareciendo bajo un charco de sangre putrefacto. Daisy hasta hubiera olvidado que el mundo ya no es tan seguro como antes. El mundo siempre ha sido inseguro, por lo menos por culpa de los humanos, pero ahora, hay más monstruos de los cuales preocuparse. Los Mesta. Incluso la razón de su existencia para ella, que anteriormente había leído la novela de Sobreviviendo hasta ser el más fuerte, era desconocida. En todo lo que ella leyó, o que recordaba, jamás se explicó de dónde surgieron o por qué nacieron los Mesta. Esa fue una incógnita que el autor nunca explicó, y en ese entonces la adolescente casi joven adulta Mairena, pensó por sí misma que simplemente los Mesta eran los recursos que el autor utilizó para darle más acción a la novela, o darle un ambiente más apocalíptico. Pero ahora, Daisy no estaba segura. Obviamente al vivirlo, se dio cuenta que la aparición de los Mesta en el mundo, no eran una simple anomalía que surgió por coincidencia.
había una razón de su existencia, y también, las dudas que ella tenía de lo que sucedió durante la tercera ola se aclararon. Los Mesta anormales que los atacaron, no surgieron porque sí, no. Ellos nacieron, y los buscaron directamente para matarlos. Nos vemos en la capital, emperador. Daisy dirigió su mirada a Derek. En todo momento, el extraño cadáver solo lo miró a él. Ella tragó saliva un poco nerviosa. ¿Estás bien? Fue lo único que pudo decir con todo el revoltijo de ideas en su cabeza. Derek seguía mirando inexpresivo el mismo sitio donde el Mesta fue desintegrado. Se veía tranquilo, pero Daisy sabía que él estaba completamente sumergido meditando en sus pensamientos. ¿Está todo bien? Vayamos con los demás. Después de guardar silencio por unos segundos, Derek suspiró y respondió la pregunta de Daisy. Hugo miraba un poco ansioso a Derek, igual que Daisy. Él notó que el Mesta miraba a Derek. Por otra parte, el cuervo guardó silencio y disminuyó su presencia al sentir la sutil atmósfera tensa en los humanos. Daisy suspiró un poco. Tenía pensado hablar a solas con Derek después, pero primero sería bueno llegar antes con los demás para que no se preocuparan. De paso quememos de una buena vez esa montaña de cadáveres. Daisy pensó y puso en su lista de prioridades. Sería muy malo que llegara la noche y apareciera otro raro Mesta como ese. Hugo, después acompáñame a quemar los restos que hay por los alrededores, Daisy dijo, y Hugo, que estaba detrás, asintió sin negarse. Después de dar unos cuantos pasos, Daisy frunció el ceño un poco. De nuevo, ¿qué es esta extraña sensación? Justo cuando Daisy pensaba, la voz de Derek sonó claramente en el silencioso lugar. Sal, con la orden de Derek, que miraba fijamente un callejón oscuro. Daisy, Hugo e incluso el cuervo se sobresaltaron. Ellos notaron la presencia del Mesta anterior, pero nunca se dieron cuenta de que había alguien más en el lugar. Y entonces, una figura caminó desde el callejón hasta quedar en medio de la calle. Ya casi era de noche, por lo que la luz del sol era muy pequeña, pero aún así, los cuatro vieron perfectamente a la figura. ¿Cecilia? Hugo alzó la voz a pesar del raro ambiente siniestro y las dudas dentro de su corazón. En medio de la calle, un raro buitre completamente negro con una mirada oscura se posó pacíficamente. La mirada sin fondo del animal era sumamente igual a la de los osos que Cecilia comandaba. No es un animal, tampoco respira. El cuervo sutilmente se escondió detrás de Daisy mientras murmuraba. Oye, ¿acaso eres uno de...? Hugo habló dando unos pasos, pero Derek lo detuvo sin dejar de ver al buitre. ¿No es Cecilia? Las palabras frías de Derek hicieron que Hugo y Daisy abrieran los ojos con sorpresa. ¿Un qué? Por poco y sale de los labios de Daisy. Y entonces se escuchó un extraño sonido. Al siempre estar viendo al siniestro animal, para Daisy fue como si el buitre se hubiera reído en voz baja y sutil. Joven maestro, Hugo susurró. La sensación que desprendía el animal por alguna razón le era familiar, pero al mismo tiempo, era sumamente temible y desconocida. No tiene presencia, pero cuando el monstruo habló y quiso explotar terminó revelándose. Si no hubiera disparado, este buitre ya estaba listo para matarlo de todas maneras, Derek dijo. ¿Seguro que no es Cecilia? Esa figura creada por la oscuridad. Daisy, sin darse cuenta, preguntó. Eso no era un Mesta, y tampoco un ser vivo. Esa era la única posibilidad que quedaba, a menos que existieran dos habilidades sumamente iguales. Tal vez sí, pero al mismo tiempo no, Derek contestó, dejando más desconcertados a Hugo y a Daisy, pero pronto él rápidamente explicó, dejándolos más asustados que confusos. Es como las criaturas que Cecilia crea, pero, el que está frente a nosotros, tiene conciencia y voluntad, Derek terminó de decir. Los osos que Cecilia manejaba podían a veces parecer realmente vivos, incluso los gestos que el líder de las criaturas, aquel que era más grande que el resto, hacía en algunos momentos, podrían confundirlo con un ser con raciocinio. Sin embargo, no había voluntad, y el extraño buitre frente a ellos, sí la tenía.
exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Cuando Daisy y Hugo apenas digerían las palabras de Derek, el buitre se elevó en el cielo, posándose unos segundos en la misma posición en donde la luna debería estar puesta. Pronto el ave desapareció como si se hubiera esfumado en el aire. Fue un momento fugaz, pero Daisy sintió haber visto un color rojo sangre en la mirada antes negra del ave y de cierta manera un rastro juguetón. Sin embargo, pronto la atención de Daisy cambió totalmente de rumbo. La luna, maldita sea, hoy hay luna nueva. Daisy agarró sus orejas con ansiedad. Hugo, Derek, y tú también, Cuervo, olviden todo. Tenemos que quemar los cadáveres ahora mismo. Daisy casi gritó sacando aceite y fósforos de su madriguera a toda velocidad. Las noches con luna nueva eran los momentos en que los Mesta se volvían mucho más activos y violentos. Tal vez fue por ser un día así y estar rodeados de muchos cadáveres que el raro Mesta pudo aparecer frente a ellos. Si se quedaban sin incinerar los cuerpos, y con la idea de que los Mesta conscientes iban tras ellos, Daisy no iba a poder dormir para nada. Primero ocupémonos de esto, después pensemos en las cosas raras que nos acaban de suceder. Alejando las dudas, Daisy se dirigió como una pirómana hacia cada cadáver que encontró en el camino. Detrás de ella, Derek, con una piedra azul cielo, se comunicó con John para decirle que llegarían un poco tarde. Las estrellas en el cielo adornaban en grandes cantidades el cielo nocturno, una vista que antes se había perdido gracias a la luz artificial que inundaba por los asentamientos humanos, ahora era posible irónicamente debido a la destrucción de la tecnología. Mirando por la ventana esta hermosa escena, Daisy en forma humana suspiró un poco cansada. Huelo a humo y carne rostizada, quiero bañarme. Después de pensar esto, ella cerró la cortina y regresó su atención a las demás personas presentes. No había pasado mucho desde que llegaron del exterior. Quemar la gran cantidad de cuerpos por el vecindario había sido más duro de lo que pensaban. Llegaron justo en la cena. Daisy había perdido el apetito después de todo el trabajo que realizó, por lo que fue de las primeras en levantarse, y ahora, los 4 niños del grupo ya estaban dormidos, mientras los adultos preparaban las cosas para partir al amanecer. Emiliano seguía dormido. El cuervo, que fue aquel que más disfrutó la comida, yacía recostado como una gallina empollando huevos cerca de él dormitando. Al parecer ya había perdido toda vigilancia y olvidó estar en guardia. Al notar que ya todos estaban preparándose para descansar, a excepción de Regina y John, que serían los vigilantes, Daisy decidió finalmente conversar con Derek. Había muchas cosas que necesitaban hablar, por supuesto, para después discutir qué rumbo tomarían en el futuro. Derek, ¿estás muy cansado? Quiero que me acompañes a mi madriguera. Daisy le habló en voz baja a Derek. John, regresaremos en unos momentos. Derek volteó a ver a John para después asentir a Daisy. Derek y Daisy salieron de la habitación. Una vez afuera, ella tomó el brazo de Derek y entró rápidamente al supermercado. Ambos ignoraron el rostro estupefacto de Regina, que regresaba del baño al verlos desaparecer. Una vez dentro, Derek estaba a punto de preguntar a Daisy qué sucedía. Sin embargo, él pronto notó que la oficina y los alrededores estaban muy desordenados, como si un torbellino hubiera arrasado todo. Daisy levantó un sillón sin pestañear para después hacerle señas a Derek de que se sentara. Estando frente a frente uno del otro, Daisy respiró hondo 2 veces y levantó la vista para mirarlo fijamente. El martillo es el responsable de todo este desastre, ese desgraciado. Después ayúdame a limpiar, pero primero, el mes monstruo de esta tarde, ¿a qué se refería? Daisy preguntó. Derek sonrió al ver la mirada seria de Daisy. Incluso su apariencia ceñuda era dulce y bonita. Al sentir la preocupación en las palabras de la ardilla y ver esta reflejada en sus ojos, Derek quiso frotar las orejas y cabeza de Daisy. Daisy no lo interrogaba por desconfianza, sino porque estaba preocupada por él y su seguridad. En un principio pensé que el nombre de mi habilidad era tonto, pero una vez que Lena mencionó duquesa supe que existía un trasfondo que posiblemente sería un gran dolor de cabeza después. Derek habló sentándose al lado de Daisy.
Daisy asintió, ella también tuvo ciertas corazonadas, Rodrigo era un conde, Elena una duquesa, que existieran más habilidades con nombres de títulos de la realeza era muy posible. Sin embargo, ahora la pregunta era, ¿qué significaba que existieran estos? ¿Había una función o razón de este nombre? Daisy aún recordaba los símbolos en jerarquía que miraron en la tableta de piedra de Ciudad Moreno, por ello, al igual que Derek, ella ya había llegado a la conclusión de que estos títulos tenían una gran razón y peso de existencia. No eran un simple nombre, estos reflejaban algo mucho más grande. Derek, sin que Daisy lo notara, ya estaba en una proximidad física muy cercana. No viste mal, el monstruo se refería a mí, emperador, ese es el nombre de mi habilidad. Emperador. También te diste cuenta, ¿verdad? El hecho de que parece que aquellos monstruos, sobre todo los inteligentes, apuntan a nosotros. Derek miró a Daisy fijamente. Daisy asintió, por las palabras de esa cosa, al parecer sucederá algo grande en la capital, ella dijo, de alguna forma tenía que hacerle saber a Derek que ese siniestro Mesta con capacidad de hablar llegaría en 3 meses. Lo sé, la mirada de Derek se volvió pensativa, para después volver a hablar con una voz un poco más baja y suave, Daisy, ¿y si soy yo al que esas cosas quieren muerto? ¿Y si el estar conmigo termina involucrándolos en catástrofes? Aun si es sumamente peligroso estar a mi lado, ¿qué decisión tomarías? Debido a las inesperadas palabras de Derek, Daisy tampoco se percató de que ella prácticamente estaba siendo arrinconada en una esquina del sillón. Después de meditar unos segundos, Daisy no esquivó la mirada directa de Derek. Por supuesto, que en estos momentos no estoy intentando hablar contigo. Necesitamos hablar para ponernos de acuerdo, y saber cómo les partiremos el trasero a esos bastardos que vienen por ti. Daisy apretó los puños, un poco de ira se reflejó en su rostro. Tenemos el metal y las balas con Regina, la energía del sol con César, un ejército a nuestra disposición con Elena y Cecilia, a 2 expertos atacantes con John y Hugo, comunicación e incluso medicina especial. Ese bastardo no sabe con quién se mete. Derek sonrió, y todo eso, fue Daisy quien poco a poco lo construyó, para mí. César, Cecilia y Regina no hubieran viajado con ellos de no ser por Daisy quien pidió, rogó y estafó por ellos, mientras que en el caso de Ana, Antonio y John, ellos ni siquiera estarían con vida si la ardilla valientemente no hubiera peleado contra el halcón. Hugo y Elena, así como sus hijos, conectaron sus caminos gracias a las situaciones que surgieron con su grupo, el secuestro de Ana y la desaparición de Antonio y Cecilia, por lo que sin ellos 3, posiblemente sus destinos no se hubieran cruzado. Cuando lleguemos a la capital tenemos que hacer muchos preparativos, no importa que venga lo superaremos, y además. Derek. No olvides, aun si tengo que pelear contra 1000 monstruos o me espera un destino difícil, siempre estaré a tu lado. Dijiste que no te importaba que fuera un monstruo y siempre me querrías. Ahora tienes que hacerte responsable de mí hasta el final. Daisy miró con mucha resolución a Derek. Definitivamente te protegeré, mi emperador. Ella terminó hablando juguetonamente con una sonrisa en su rostro. Emperador. Destino catastrófico. A Daisy no le importaba, la única razón del por qué deseaba conocer el trasfondo de todo, era para saber cómo proteger a Derek. Capítulo 106. 5 símbolos. Con las palabras de la ardilla que se veía lista para pelear contra cualquier enemigo, Derek mostró una expresión sumamente dulce, mirando a Daisy con ternura. Él bajó la cabeza apoyándola entre el cuello y hombro de Daisy. Acepto tu lealtad, mi mensajera divina, susurró Derek siguiendo el tono juguetón de Daisy. Daisy se sonrojó, no solo por la voz tan cercana de Derek y su respiración en su cuello, sino además, por recordarle las impactantes anécdotas que se inventó solo para engañar a una pobre chica. Ese día no era yo, solo era una leal ardilla que buscaba proteger a su ser más preciado. Daisy soltó un poco arrepentida queriendo excusarse de sus acciones. Había ocasiones en que las miradas de gratitud de Regina hacia ella generaban mucho peso en su conciencia.
Mirando de reojo a la chica avergonzada, Derek rodeó con sus brazos la cintura de Daisy para después reírse en un tono alto, casi a carcajadas. Apretando con fuerza y casi encerrado por completo a Daisy, Derek pensó, como era de esperarse, este ser tan lindo, siempre. Daisy abrió con asombro sus ojos, sus orejas se levantaron para captar al 1000% la hermosa voz y risa de Derek. Desde que había comenzado el apocalipsis, Daisy no lo había vuelto a escuchar reír de esa manera. Tal vez, Derek se sentía más ansioso de lo que pensaba. Daisy suspiró para después darle palmaditas en la espalda a Derek. Sin embargo, ella finalmente notó la vergonzosa pose en la que estaban. De Derek, oye, ¿por qué no limpiamos un poco antes de salir? Oh, y también quiero bañarme, jajaja. Ella intentó desviar el anterior tema y cambiar el sutil ambiente entre ambos. Estoy tan acostumbrada al contacto físico con Derek que tardé tanto en notar esta vergonzosa posición. Daisy sacudió su cabeza. Por suerte Derek no le hizo las cosas difíciles y obedientemente dejó de abrazarla. Aclarándose la garganta, Daisy fingió toser unas cuantas veces. Como te había dicho, fue el martillo el que destruyó todo. Suena extraño, pero el látigo que está en la nueva estatua también debe ser mágico. Al ver el desorden por doquier y las cosas rotas, Daisy soltó un enorme suspiro lleno de desgana y pereza. Sin embargo, justo cuando se arremangaba lista para comenzar a recoger y ordenar, Derek puso su palma en el hombro de Daisy llamando su atención. Daisy, hay algo de lo que estuve pensando, sobre tu madriguera, ¿quieres intentarlo? Él dijo. 5 minutos después, el rostro de Daisy estaba estupefacto, su cuerpo rígido y en shock, pero irónicamente sus ojos resplandecían estrellas de emoción. Yo no sabía que podía hacer algo así, Daisy murmuró todavía sorprendida. Las anteriores oficinas desordenadas, ahora habían regresado a ser lo que eran en un principio. Los suministros tirados y destrozados que se guardaban en su oficina personal, de nuevo estaban organizados y en perfectas condiciones, como si nada hubiera sucedido. Y, tan solo lo imagine, Daisy estaba emocionada y al mismo tiempo horrorizada. Según Derek, su madriguera era su territorio, y por lo tanto sus reglas. Ella podía tener completo control de todo aquello que estuviera adentro. Bastó con pensar y las oficinas se limpiaron y ordenaron por sí solas. Si yo pudiera arrastrar a mis enemigos aquí dentro, ¿qué acaso eso no me convertiría en un ser invencible? Daisy habló con Derek moviendo con furia sus brazos. Derek rió. Tal y como pensaba, la propia Daisy ni tenía idea de lo fuerte y única que era su habilidad. Oh. Ahora puedo arreglar todo en segundos. Daisy corrió hacia las escaleras. Al llegar al área del supermercado, imaginó todo acomodándose y las cosas rotas componiéndose, y el resultado fue igual de satisfactorio que en las oficinas. Repentinamente, una idea alocada llegó a Daisy. Incluso podría reabastecer los productos del supermercado. Murmurando para sí misma, Daisy no perdió tiempo y lo intentó. Derek, que en todo momento estuvo detrás de ella, notó fácilmente el cambio de expresión en Daisy. ¿Qué sucedió? Fue posible. Daisy puso una expresión pensativa. Es posible, solo que el proceso para llevarlo a cabo es extraño, ella dijo para después hacerle señas a Derek de que la siguiera. Pronto, ambos llegaron a la sala de juntas, una sala que incluso en el supermercado real poco se usó. Esta sala era más espaciosa y tenía un gran pizarrón blanco en la pared frontal. Mientras Derek miraba cuestionando por qué había un sofá cama en una sala de juntas, Daisy se acercó al pizarrón blanco. Quiero hacer un inventario y abastecer, ella dijo un poco apenada. Y bajo la mirada asombrada de Daisy, en el pizarrón pronto se dibujaron flechas apuntando hacia una hoja en el escritorio central. Ella tomó la hoja y al leerla se rió. El abastecimiento se llevará a cabo los días, cada, de tiempo, para reajustar los productos utilizados. Los productos que se abastecerán serán aquellos pertenecientes a secciones del supermercado. Daisy tomó un lápiz del escritorio y llenó los espacios de la hoja.
El abastecimiento se llevará a cabo los días miércoles cada 2 semanas de tiempo, para reajustar los productos utilizados. Los productos que se abastecerán serán aquellos pertenecientes a todas las secciones, secciones, del supermercado. Cuando terminó de escribir, Derek miró cómo en el calendario pegado en la pared los días miércoles cada 2 semanas se grabó un pequeño sello, día de abastecimiento. Ahora solo toca esperar, espero y funcione. Daisy sonrió. Esa sala de juntas vendría siendo como una torre de control o comandos. Si ella quiere cambiar reglas dentro del supermercado, tiene que ir allí. Es asombroso, Derek dijo, pero su mirada se encontraba fija en los dedos finos de Daisy que sostenían un lápiz con el cual ella hace apenas unos segundos había escrito. Daisy se sobresaltó y comenzó a reír nerviosamente. Mi habilidad es increíble, ¿cierto? Jajaja, tantas funciones, incluso hasta este pizarrón parece tener conciencia. Ella intentó desviar la atención de Derek a otros rumbos. ¿Habilidad con conciencia, como la de Cecilia? Derek preguntó mirando sutilmente a Daisy. Daisy dejó de reír, esta vez su rostro se volvió serio. No a ese punto, quiero decir, mi habilidad no se activa sola y ronda sin mi permiso, Daisy contestó. No habían preguntado nada a Cecilia, simplemente era una corazonada. La sensación del buitre que anteriormente conocieron era sumamente siniestra y parecida a los osos de Cecilia, o mejor dicho, a las criaturas que ella creaba con su habilidad. Sin embargo, la razón por la que Derek y Daisy pensaban en que la propia Cecilia no estaba involucrada con el buitre, fue por la reacción de la pequeña cuando llegaron. Cecilia estaba enojada, pero no con nosotros, además, había miedo, Derek le dijo a Daisy pensativo. Cecilia, después de comprobar que estaban bien, soltó un gran suspiro de alivio, para después apretar sus puños y bajar la cabeza. Daisy sospechaba que Cecilia guardaba un secreto, pero lo más extraño para Daisy fue que al final de todo, fuera lo que fuera aquel ser, no los lastimó, al contrario, tenía la intención de ayudarlos. Poso en la luna para que me diera cuenta de que esta noche habría luna nueva. Daisy frunció su expresión. No había hostilidad, por lo que no pensemos en algo que no tiene ninguna pista. Derek habló haciendo que Daisy asintiera. Tarde o temprano, si era la habilidad de Cecilia, tendrían que conocerlo de todas maneras. Es verdad, mira esto, Derek. Cuando el martillo salió de la estatua noté que algo cambió en ella. Antes estaba tan enojada que no me fijé bien. Daisy jaló del brazo a Derek y lo llevó al sitio donde se habían guardado ambas estatuas recolectadas. La estatua del hombre montando una leona con un látigo desgastado en mano seguía siendo imponente, mientras que la estatua de la hermosa mujer con rostro cubierto tenía la misma posición, pero las letras en su base habían cambiado. Y uno de esos cambios era que ahora eran legibles, y había un texto más que antes no. Para el marqués, a ti que portaras el martillo desideras, te deseo gloria y esplendor. Eres el herrero, el tejedor, el obrero, eres y crearás todo aquello que su majestad necesite. No hay límites de aquello que tus manos e imaginación molden. Bienvenido de nuevo al mundo, fiel siervo del emperador marqués. Entonces, Emiliano es el marqués, Daisy dijo un poco asombrada. Ahora tenía sentido que el martillo solo reaccionara con él. Espera, entonces las estatuas, Daisy murmuró, y al ver a Derek, supo que él tenía los mismos pensamientos. Tenemos que encontrarlas todas. Era un hecho de que lo harían. Sin embargo, las palabras de Derek reafirmaron aún más la motivación de Daisy. Los símbolos de la tableta de piedra en Ciudad Moreno eran 5, sin contar los 2 extraños a los costados que no pertenecían a la jerarquía. Si Derek era el emperador y su símbolo de la corona era el más alto, entonces quedaban 4 más. La duquesa era Elena, el marqués era Emiliano, y el conde era Rodrigo. Solo nos falta conocer uno más. Daisy rascó su barbilla. Si la estatua del hombre del látigo no reaccionó a Elena, quería decir que esta no estaba destinada para ella. ¿Entonces pertenece a Rodrigo? Pues para aquel sujeto que aún no conocemos. Oh, bueno, parece que ahora tenemos a un herrero. Derek, después de suspirar, Daisy sonrió alegremente.
Ciertamente, aunque, con una adorable mensajera a mi lado, no lo veo tan necesario. Derek miró con burla a Daisy. ¿En serio nunca te vas a olvidar de eso? Daisy gritó. Después de asearse y ponerse ropa limpia, Derek y Daisy salieron de la madriguera, descansando con los demás. Ellos ya estaban pensando en qué planes hacer al llegar a la capital. El viaje pronto comenzaría de nuevo, y finalmente, llegarían a su destino final. Cosas distintas y nuevas los estarían esperando. Y mientras Daisy dormía plácidamente, ella nunca hubiera esperado que, en realidad, el dueño de dicha estatua que actualmente se guardaba en su madriguera, y que de la misma manera también era el miembro que le faltaba contar, sin que ella supiera, ya lo habían conocido desde hace mucho tiempo atrás. Tan atrás, que incluso ella, hasta había olvidado al psicópata del que lo salvó. Capítulo 107 y 108. Primera verdad. Una brisa repentina sopló con fuerza, levantando un poco de polvo y haciendo temblar superficialmente a un niño, el cual terminó estornudando. Rubén, si te sientes mal debes decirle a mamá o a la abuela Ana. Recuerda que es malo enfermarnos. David, recostado apoyado encima de Dracón, habló a su hermano. No me siente mal, solo me picó la nariz, Rubén contestó a David frotándose la nariz con fuerza. Como apenas es el amanecer, hace más frío de lo que pensábamos. Aun si no se sienten mal, abríguense bien. Antonio, que también estaba arriba de Dracón, habló a los dos hermanos más Cecilia, que de igual forma estaba allí. De acuerdo, Rubén y David contestaron al unísono. Ambos comenzaron a cerrar bien sus chamarras y a ponerse bien los gorros. Solo la pequeña Cecilia, que ya estaba perfectamente abrigada desde antes gracias a la meticulosidad de César, estaba parada con una expresión en blanco. Los adultos estaban guardando todo y buscando suministros útiles. Solo ellos cuatro más Dracón esperaban afuera al lado de la camioneta. Pronto partirían rumbo a la capital. Esta vez el viaje no duraría mucho. Dentro de unas horas, finalmente llegarían a su destino final. Al mirar a lo lejos y respirar profundo, Antonio no pudo evitar sentirse un poco nostálgico y extraño. Tantas cosas habían sucedido, y a pesar de que el viaje de supervivencia no duró más de 3 meses, este se sintió muy largo. Después de experimentar tantas nuevas experiencias, y conocer todo tipo de gente nueva y amigos, Antonio se dio cuenta que una vez que llegaran a la capital, ese viaje terminará. ¿Cómo serán las cosas? ¿Seguirán conviviendo y llevándose bien entre ellos? Antonio suspiró negando con la cabeza. No era necesario preocuparse por eso, mientras siguieran con vida era suficiente. Niños, ya casi es hora. Mientras tanto vayan acomodándose en sus lugares, Elena les habló a lo lejos. Mientras Dracón suavemente dejaba recostados a David y Antonio en la camioneta, Regina llevaba a Emiliano cargado. Él aún no despertaba. César ya lo había inspeccionado, por lo que Regina estaba tranquila, simplemente su cuerpo estaba tan cansado que estaba durmiendo de más. Rubén, vete con Cecilia, ya no puedes ir con nosotros, el tío de Regina también está herido. David empujó a Rubén, que ya iba a sentarse junto a ellos. Rubén puso un rostro triste. Su hermano desde la primera oportunidad ya lo estaba alejando, pero de todas maneras, su madre ya se lo había explicado antes, por lo que obedientemente dejó el lugar y se sentó a un lado de Cecilia. Cecilia, vamos a... Ceci. Rubén, que en un principio iba a invitar a jugar a Cecilia con emoción, pronto extendió sus manos intentando llamar su atención con voz preocupada. Oh. Ah. Perdón, todavía tengo mucho sueño, no dormí bien. Reaccionando de su aturdimiento, Cecilia se rascó los ojos para después bostezar. ¿Sucede algo? ¿No te ves bien?, Rubén preguntó mirando la mirada cansada de Cecilia. Cecilia frunció su expresión. Ella meditó por unos segundos para después mirar a Rubén. Rubén, digamos que hay un tipo extraño, muy pero muy malo. Siempre te dice cosas y te llama llorona. Bueno, y ese tipo feo te pide que lo presentes a tus amigos. ¿Qué harías? ¿Qué haría?
Rubén lo pensó un poco para después responder, creo que no lo presentaría, quiero decir, si me dice cosas es porque es malo, mucho menos dejaría que mamá o David lo conocieran, dijo él seriamente. Antes su padre insultaba y le decía cosas feas a su mamá, si él conociera a alguien así, definitivamente lo odiaría y no dejaría que se acercara a sus amigos. ¿Verdad? Por eso me negué. Quiero decir, bueno, esa persona es la que estaría mal, ¿verdad? Cecilia habló un poco enojada. Rubén asintió, pero pronto otra voz siguió la conversación. No sean tan ingenuos, crías humanas. En primer lugar, ¿por qué un tipo malo quiere conocer a sus amigos? Eso es obvio, quiere o está tramando algo. En segundo lugar, si es malo, ¿por qué les diría que quiere conocer a sus amigos, si puede hacerlo en secreto sin que ustedes se enteren? Eso sería muy tonto, ya que está revelando sus planes. El cuervo, que en un momento había llegado, dijo, acomodándose en uno de los asientos. Regina ya estaba acostando a Emiliano en la parte trasera, además, también estaba ayudando a David y Antonio a acomodarse en su espacio. Bueno, si el tipo malo no puede conocer a mis amigos, a menos que yo lo presente, pero como es malo yo no se lo permito, y él se enoja y comienza a molestarme, ¿qué se supone que haga? Él es el que está mal, ¿verdad? Cecilia miró al cuervo en busca de respuestas. Cría humana, no seas tonta. Si él no puede a menos que tú se lo permitas, entonces la que tiene el mando eres tú. Amenázalo con eso a ver si se atreve a ir en tu contra, el cuervo contestó agitando un poco sus alas. Oh. Cecilia exclamó apretando sus mejillas, había asombro y un poco de regodeo en sus ojos, era verdad. Ahora ella sería la mala que le diga cosas a ese sujeto. Después de todo, ese tipo es quien la necesita. Oye, ¿no le estás enseñando cosas indebidas a los niños, o sí? Regina, que estaba escuchando todo el tiempo, cortó al cuervo antes de que les enseñara más trucos. El cuervo, que justamente iba a comenzar a narrar a Cecilia cómo amenazar y manipular, se quedó callado. A veces los humanos son muy delicados con sus crías, pensó desviando la mirada. Pronto las puertas de la camioneta se abrieron, Ana, Elena, César y Hugo entraron acomodando algunas cajas y posicionándose en sus lugares. Bien, ya está todo listo, solo hay que esperar que el joven maestro y Daisy regresen, John dijo llevando la última caja a la camioneta. ¿Eh? ¿El joven maestro y Daisy fueron a alguna parte? Antonio preguntó desconcertado, él no había escuchado que saldrían antes de irse. Sí, dijeron que irían a ver la tableta de piedra de esta ciudad rápidamente, solo un pequeño vistazo, John contestó sentándose en el asiento de conductor. ¿Qué tiene de interesante esa roca? El cuervo habló en tono bajo. Después de encontrar la escultura y toparse con las criaturas extrañas, durante la loca acción de la ardilla que los usó como asistentes piromaníacos, el cuervo comentó sin pensar que si no hubieran encontrado en el almacén la roca que buscaban, solo le quedaba la idea de la otra rara roca que salió del suelo. Un comentario que fue ignorado en el momento, y por el cual después lo interrogaron con interés. Ya hemos visto esas tabletas en otras ciudades, supongo que tienen curiosidad por saber qué similitudes hay entre todas, quién sabe, tal vez hasta descubran por qué surgieron, César comentó al cuervo. ¿Se refieren a esas tabletas que parecen contener jeroglíficos? Antonio preguntó con curiosidad en voz baja. Emiliano seguía dormido a su lado, él no quería despertarlo, y pronto con su pregunta, todos comenzaron a recordar las extrañas cosas que habían encontrado por su camino, estaban tan absortos que nadie se dio cuenta de los ojos cada vez más brillantes de Regina. Regina no bromeó al decir que esta era la zona más vieja de la ciudad, Daisy comentó mirando las antiguas y desgastadas casas de los alrededores, ella iba en forma humana caminando. Debido a que fue la tableta de piedra en Ciudad Moreno aquella que les dio el indicio de que los títulos nobles no eran una casualidad, Daisy y Derek decidieron ver la tableta en Ciudad Pedregal para recabar más pistas.
La localidad en donde surgió la tableta de piedra según el cuervo era una desolada y apartada comunidad llamada Amanecer. En la historia de Ciudad Pedregal relatada por Regina, esta fue la primera comunidad en ser construida. Sin embargo, cuando surgió la gran avenida más cercana a la capital, esta poco a poco se convirtió en un sitio con menos población, debido a la lejanía con otras ciudades y lugares más avanzados. Antes del apocalipsis, era conocida por ser una comunidad extraña en donde más de 3/4 de sus habitantes eran ancianos y los avances modernos iban un paso atrás. Daisy se sentía extraña, muy extraña, un raro sentimiento le recorría el cuerpo, pero pronto ella captó a lo lejos la tableta que buscaban. «Mira, Derek. La hemos encontrado». Daisy habló con emoción, sin embargo, ella pronto se dio cuenta de algo. Derek no la estaba siguiendo. Al voltear hacia él, ella ya iba casi 15 metros por delante. ¿Qué sucede? ¿Se siente mal? Daisy pensó confundida. Derek estaba estático en un solo lugar sin moverse. Daisy se acercó. Poco a poco notó que Derek estaba parado frente a una comisaría en ruinas. El lugar se veía aún más viejo que las demás construcciones. En la ventana rota varios carteles de personas desaparecidas y delincuentes buscados adornaban con imágenes borrosas a blanco y negro. Justo en el momento que Daisy iba a llamarlo, Derek se dio la vuelta y la miró fijamente, desconcertándola. ¿Qué pasó? ¿Encontraste algo?, habló Daisy ignorando la confusión. Por alguna razón, sentía que Derek la miraba distinto. No podía sentir las intenciones como Derek, pero llevaba poco más de 3 años de conocerlo y de estar siempre con él, por lo que Daisy se dio cuenta con facilidad de que tanto la mirada como el rostro de Derek eran extraños. Después de un silencio incómodo de más de 6 segundos, Derek sacudió su cabeza en negativa suavemente. No es nada. Daisy suspiró con alivio. El rostro de Derek había regresado a la normalidad como si nada. Me asustaste, pensé que algo malo te había pasado. Mira, allá está la tableta, sígueme. Ella se dio la vuelta apuntando al lugar para después seguir caminando. Derek la siguió. Uno de sus brazos estaba escondido en su espalda, pero era imperceptible gracias a su chaqueta. Miró la silueta de Daisy y una suave sonrisa se formó en su rostro mientras guardaba silenciosamente algo en sus bolsillos traseros. Entonces no es un crimen seducirte. Su murmullo era tan bajo que solo provocó que las orejas de Daisy se movieran sin poder entender a qué se refería. Grandes edificios con evidentes huellas de batallas pasadas posaban recibiendo los rayos del amanecer. Había estructuras destruidas, pero otras seguían todavía en pie, y por las calles desordenadas, grandes multitudes se agrupaban en diferentes puntos. Eran apenas altas horas de la mañana, pero ya había mucho bullicio. Sobrevivientes del área naranja. Agrúpense, en orden. Aquellos que provoquen caos no serán tomados en cuenta. Se comenzará a distribuir las raciones. La voz de un soldado a través de un megáfono hizo aún más ruidosa el área. Calma. Pronto se distribuirá a las demás áreas. Guarden el orden. La gente que hasta hace poco se veía demacrada y sin rumbo, rápidamente como una estampida, corrió hacia los soldados. Recuerden que los heridos deben ir al edificio rojo del centro. Aquellos nuevos y sin residencia deben esperar pacientemente el nuevo aviso de las autoridades. Aquellos que sean atrapados robando o peleando serán sancionados. El soldado seguía dando aviso tras aviso sin descanso. Los demás soldados detrás de él que se encargaban de distribuir las raciones se miraron después de notar cómo aún así había caos entre los supervivientes. En estos últimos 3 días llegó aún más gente. ¿Crees que se pueda mantener el poco orden que hay por más tiempo?, uno de los soldados susurró a su compañero. Siendo sincero, no lo creo. Hay pocos suministros, demasiados supervivientes que se reúnen aquí, y además, todavía está aquello. El compañero mencionó en voz baja con una mirada preocupada. El soldado que había iniciado la conversación así como aquellos que estaban escuchando suspiraron en desgana.
Eran muy pocos aquellos servidores de seguridad pública que seguían con vida y con su trabajo, faltaba demasiado personal para controlar a las personas asustadas y hambrientas, las peleas y muertes entre humanos sucedían todos los días. Poco a poco el respeto hacia las autoridades se iba esfumando, tarde o temprano, el sistema que el gobierno desesperadamente trataba de mantener iba a colapsar. El alimento era una tarea difícil de conseguir, tanto animales como plantas eran monstruos cuya dieta incluía al ser humano, y para acabar, por las noches extraños monstruos cadáver también devoraban seres vivos. Se necesitaba un cambio, nuevos líderes y una nueva forma de sobrevivir. El problema, en la capital, el lugar donde los supervivientes se reúnen así como los peces gordos de todo el país, un lugar que perdió los cimientos tradicionales al haber mutaciones y habilidades. Actualmente, había una batalla silenciosa por el poder y mando de dicho territorio. Crash. En un edificio cercano, una copa de vidrio fue estrellada en la frente de un individuo, sin embargo, el sujeto no se movió, solo bajó la mirada ignorando la sangre que bajaba por su frente. Alves. 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 Esos malditos bastardos de nuevo. ¿Por qué ese bastardo de Desmond no murió antes? La voz llena de ira y agresividad de un hombre sonó en la habitación. Pronto, el ruido de cosas siendo destruidas también acompañó sus quejas y maldiciones. No podemos dejar que esto siga así. De alguna manera, tengo que sacarlo del juego. El hombre con una mirada loca volteó a mirar a su subordinado cuya cara ya estaba llena de sangre. Dime, ¿hubo algún avance en lo primero que te pedí? El subordinado se estremeció un poco. No, señor Paulo, no es posible acercarse ni a Desmond ni a su esposa o hija. Para poder matarlos es necesario sacarlos de su territorio, y además... ¿Además qué? Apresuró el hombre con enojo. No se tiene ninguna información del paradero del heredero Alves, posiblemente ya esté muerto. Él no está actualmente en la capital. Sigue investigando. Sería bueno que esté pudriéndose bajo tierra ahora mismo. Pero no podemos cometer ningún error. Si no está en la capital tarde o temprano, tiene que regresar con su familia. Qué mejor manera de golpear al bastardo de Desmond matando a su heredero. Manda vigilar todas las entradas. En cuanto aparezca, ya sabes qué órdenes dar. Con las palabras siniestras del hombre llamado Paulo, el sujeto subordinado asintió para después salir de la habitación, solo dejando la risa lunática de su jefe por detrás. Sin que Daisy o Derek supieran, el paradero y vida del heredero Alves ya era el objetivo de diferentes bandos en la capital desde muchos días atrás. En cuanto Derek Alves llegue a la capital pasa el reporte al general de la primera división. Cabello negro y ojos azules, vigila a todos los jóvenes entre los 20 años que tengan esas características. Órdenes de última hora, en cuanto el heredero Alves aparezca, deben eliminarlo a toda costa. La razón por la que había tanto alboroto, era debido a que la familia Alves poseía una gran importante parte de poder en la capital. Para aquellos que deseaban hacerse un nombre o ganar incluso un pequeño bocado de ganancias, no podían dejar pasar esta oportunidad. A cambio de beneficios, un sujeto que tuvo la suerte de escuchar con su habilidad información siendo un trabajador enclenque en la mansión Alves, expuso lo siguiente. Por último mensaje de un guardaespaldas de los Alves, el hijo Alves debe ser encontrado y llevado de regreso a toda costa. Esto levantó las alarmas de distintos enemigos de los Alves y de aquellos que querían ganarse su favor. Por ello, desde que terminó la tercera ola, todas las puertas de acceso a la capital estaban altamente vigiladas por espías y hombres de diferentes bandos. Paulo, cuya red de conexiones era escasa a comparación de los verdaderos peces gordos, desconocía esto. Sin embargo, para bien o mal del sujeto, llegó a las mismas decisiones de los demás. Lo que sucedería en las puertas de la capital horas después, en un futuro sería recordado por muchos. ¿Es mi imaginación o esta piedra es distinta? Daisy preguntó ladeando su cabeza. De vuelta en Ciudad Pedregal, Derek y Daisy ya estaban frente a la tableta de piedra. No, si es distinta, Derek contestó tocando con su palma la superficie de la roca.
Mira Derek, en la jerarquía, el símbolo más alto creo que se refiere a ti. La corona es lo mismo que se formó en tu frente cuando estabas dormido en los días de oscuridad. Daisy relató intentando encontrar las diferencias entre ambas tabletas de piedra. Lo más probable es eso. Mira el cuarto símbolo, es la misma figura que tenía Emiliano en su frente, contestó Derek. Entonces supongo que el tercero, que es una especie de abanico de manos, se refiere a Elena. Quiero decir, el segundo se parece un poco al látigo que está en la estatua, Daisy dijo tocando pensativamente su barbilla. Por lo tanto, el último símbolo es, murmurando Daisy miró el símbolo de una espada de fuego. Sí, ese es el símbolo de Rodrigo, dijo en sus adentros. Pero no dejo de pensar en estos dos, es lo único que todavía no entiendo. Derek habló tocando uno de los símbolos de los lados con sus dedos. Daisy frunció su rostro, ella tampoco tenía idea. Después de todo, esos dos símbolos no pertenecían a la jerarquía. ¿Por qué razón estaban allí? Obviamente había un motivo. El símbolo que Derek tocaba era raro, no tenía una forma exacta, era como una especie de símbolo parecido al árbol del mundo o al árbol de la vida. Sin embargo, tenía una extraña huella y detrás un enorme sol con muchos picos. Mientras que el otro símbolo era aún más raro. A diferencia de los demás, este no parecía natural, sino como si se hubiera grabado a la fuerza por encima de la superficie de la roca. Era parecido al símbolo que Derek tocaba, solo que estaba al revés, no tenía ningún sol ni huella, era completamente negro y tenía una especie de ojo con las pupilas de un reptil. Daisy, ya encontré en qué es diferente esta piedra a la otra que antes vimos. Las palabras de Derek sacaron a Daisy de sus pensamientos. Derek tomó la mano de Daisy y la jaló, acomodando su cuerpo de forma en que su vista mirara a la piedra en cierto ángulo. Ella abrió con asombro sus ojos. «Oh, los rayos del sol», Daisy murmuró. Cuando la luz impactaba a la piedra, Daisy notó como el cuarto símbolo, perteneciente al martillo, brillaba de forma dorada, casi como si la luz se manifestara como energía que rodeaba específicamente ese dibujo. Es como si pasara de 2D a 3, Daisy pensó. Es el único símbolo que brilla de esa manera, y casualmente, que sepamos solo Emiliano de igual forma, es el único que ha poseído el arma de alguna estatua, Derek dijo. Entonces, no estábamos tan alejados, hay una estatua para cada título de nobleza, Daisy contestó. Sí, y también, Derek pensó por unos segundos para después continuar, esta piedra es como una especie de profecía, no sé cómo explicarlo. Daisy se sorprendió para después asentir, eso tenía sentido, esta piedra es como la guía de un videojuego que te indica que tienes que recolectar y que ya tienes o encontraste. El problema es que si eso es así, hay algo que ocurrirá en el futuro, algo que amerita estos símbolos, Derek dijo casi murmurando. Ya habían pasado cosas increíbles por todo el mundo, que existiera de la nada una profecía sobrenatural entregada por la propia naturaleza ya no era algo difícil de creer. Daisy pensó por unos segundos, ella decidió rodear la piedra para ver la parte trasera en busca de más pistas, sin embargo, cuando ella miró se quedó rígida. «Daisy». Derek, que la siguió, preguntó. «¿Qué es esto?». El murmullo de Daisy hizo que Derek volteara a mirar lo mismo que ella. Había un pequeño camino, a lo lejos guiaba a una enorme casa bardeada con palos de madera, todo se veía tan viejo, pero irónicamente era como si el tiempo se hubiera detenido y tanto la construcción y sus alrededores se hubieran quedado en los días antes del apocalipsis. Incluso la comunidad, que estaba prácticamente vacía, tenía algunos rastros de peleas o humanos que estuvieron de paso. Sin embargo, ese terreno y casa daban la vibra de estar intactos. ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? Mi corazón late demasiado rápido y no puedo respirar bien, me duele la cabeza. Mientras pensaba Daisy como si algo la guiara, ella comenzó a caminar hacia el lugar. Su mente era un caos, muchos fragmentos irreconocibles de recuerdos revueltos asaltaban su cabeza, ella no entendía por qué aquello llegaba a su mente. ¿Por qué? ¿Por qué todo terminó así? Esto es tan injusto. No existe alguna manera.
Mientras se cuestionaba de quién era aquella voz y por qué le resultaba tan familiar, Daisy se acercó cada vez más a la casa sin dejar de mirar fijamente hacia el frente. Oye, ¿no sabes que esta área es propiedad privada? ¿Quieres meterte en problemas? No. Sabes, jajaja, en realidad me perdí. Los pasos de Daisy estaban tan cerca, la puerta de madera hinchada y podrida de la casa era perfectamente perceptible ante sus ojos en esa proximidad. Daisy estaba en blanco, pero ella sabía que estaba a punto de recordar algo sumamente importante. Sentía como si aquella extraña neblina que la cegaba estuviera alterada y en pánico por volver a aturdir su mente mientras peleaba con su raciocinio. Antes de que finalmente entrara al terreno bardeado con palos de madera, sus fosas nasales olieron putrefacción y sangre. Sin embargo, eso no le importó, dio unos pasos más, hasta que... ¡Tetú! La voz incrédula, ronca y rasposa de una mujer sonó llamando la atención de Daisy, la cual giró su cabeza para mirarla automáticamente. Los ojos de Daisy se abrieron con asombro mientras su cabeza dolía aún más. En uno de los extremos del terreno, cerca de la barda de palos, en un árbol de talla mediana con una enorme copa frondosa, una mujer de mediana edad se encontraba tirada recostada en el árbol. Más que recostada, era como si el árbol se la estuviera comiendo. Uno de sus brazos estaba completamente sumergido por el tronco, mientras que la piel de su cuerpo parecía tener pedazos de madera y moho por todas partes. Su estado era terrible, sus extremidades se veían sin fuerza como si éstas ya no sirvieran y solo fueran un adorno. La mirada de la mujer era totalmente atónita, incluso había un poco de miedo y pánico en su expresión. ¿Cómo? La mujer solo tartamudeaba esa pregunta, y en el momento que Daisy pensó en preguntar quién era, la mujer gritó con miedo. ¿Cómo es que sigues con vida? Daisy se puso rígida. Derek, que siempre estuvo detrás de ella, frunció con cierto enojo sus cejas al mirar a la mujer. No puede ser. Vete de aquí, de seguro vienes a vengarte de mí. Largo. La mujer continuó gritando casi como si un monstruo la estuviera mirando. El dolor de cabeza de Daisy se volvió peor, sus músculos estaban rígidos y sudor frío corría por su frente. ¿Estará confundiéndome con otra persona? Para mala suerte de Daisy, la mujer no le dio tiempo de procesar lo que sucedía. ¿Cómo es que no estás muerta? Es imposible. Los ojos de la mujer se veían tan saltones del miedo y asombro que parecían que pronto se saldrían. Mairena. Crujido. Fue como si algo dentro de la cabeza de Daisy se rompiera. La neblina que la estaba atormentando como una pared invisible durante todo el tiempo, finalmente tuvo grietas. Daisy se tambaleó, el dolor y la jaqueca repentina por tanta información de golpe nublaron su vista. Ella cerró sus ojos mientras su cuerpo caía sin poder poner resistencia. Las grietas en la pared invisible comenzaron a intentar disminuir. Sin embargo, para antes de esto, Daisy por alguna razón recordó las palabras escritas en la primera nota que encontró en Ciudad Zafiro. ¿Ya te deshiciste de tu maldición? Recuerda que es tu segunda oportunidad. Y entonces, como si un puño a la fuerza creara un hueco, recuerdos que ella había olvidado por completo como un remolino impactaron su cerebro. Esta vez, el hueco creado en la neblina, ya no era posible de volver a tapar. Daisy finalmente recuperó parte de su memoria trabada. Al caer, ella no tocó el piso, sino que Derek la atrapó apoyándola con su cuerpo. Él la tocó suavemente impidiendo que se lastimara. Antes de perder completamente el conocimiento, Daisy solo pensó: malinterprete la nota, era literal. Un extraño silencio se apoderó del ambiente. Derek tocó con ternura la frente de Daisy, despejando los cabellos rebeldes sobre sus ojos. Al ver sus pestañas rizadas y párpados cerrados, él se tranquilizó al saber que ella simplemente se había desmayado. Él se inclinó y cargó a Daisy con sumo cuidado, acomodándola entre sus brazos. Derek miró un poco la casa frente a él para después levantar a Daisy y darse la vuelta. Un arrugado papel cayó de su bolsillo cuando se levantó.
Derek se detuvo y miró el papel por unos instantes. Antes de intentar recogerlo, la voz elevada de la mujer volvió a sonar. Tú, es mejor que ni lo intentes. Esa cosa es una niña maldita. Abandónala, tírala. O si no, lo lamentarás. La mujer iba a volver a gritar de nuevo, pero rápidamente se puso rígida y su boca no pudo sacar ningún sonido. Sintió como si algo la aplastara. Cierra la boca. Después de las palabras frías de Derek que sonaban como una amenaza, la mujer tembló ante sus ojos aterradores. Al ver la apariencia cobarde de la mujer, Derek sonrió con burla. Él siguió su camino ignorándola completamente. El papel tirado en el suelo, se levantó en el aire siguiendo por detrás de Derek. Este pronto lo alcanzó. Derek posó sus ojos en el arrugado papel del tamaño de un pequeño cartel. La foto en blanco era un poco más moderna a comparación de los otros carteles en la comisaría, por lo menos la imagen sí tenía color. Una adorable chica posaba sonriente enseñando sus dientes, su cabello era café chocolate y un poco alborotado, sus grandes ojos negros se veían brillantes, pero irónicamente reflejaban soledad, mientras que su rostro era sumamente familiar pero al mismo tiempo un poco infantil. Se busca. Desaparecida el 21 de marzo del año 3097. Mairena, 17 años de edad. Usando su habilidad, Derek dobló el cartel y volvió a meterlo en su bolsillo. Ahora, ¿cómo debería llamarte? Murmurando para sí mismo, Derek caminó de regreso hacia los demás. Fin del capítulo 108.